gratis también. Lo único es que BART por ahora solo habla inglés. Bueno, y creo que inglés y japonés, no sé qué más. Pero sí, para que si no la habían escuchado, que la utilicen porque algunos colegas que la han utilizado me han dicho que está bastante buena. O sea, pues la capacidad que tiene de accesar Internet le da una gran ventaja sobre ChatGPT, ¿verdad? Pero te voy a ver. Sí, la mayor diferencia es esta, o sea, que ChatGPT solo se entrenó con texto y código y este con texto, código e Internet. Y eso, bueno, sí. Eso hace que en teoría de mejores respuestas, así que hay que probarlo. Yo no lo he probado mucho todavía, eh, pero aparentemente este promete todavía más que el ChatGPT. Vamos a ver si conectan al ChatGPT a Internet pronto. Entonces, para que jueguen con él. En código aparentemente es bastante bueno también para programar. Vamos a verlo por ahí, por aquello que no lo necesitemos. Y entonces hoy, como les había dicho, lo que vamos a hacer o vamos a ver son ejercicios resueltos de la materia que vimos la clase pasada. Entonces, para que más o menos vean cómo se aterriza eso y cómo se utiliza, son ejercicios prácticos. Entonces, vamos a ver cómo prácticamente un ejercicio de cada tipo. Yo les dije que hayan como 3 tipos diferentes de ejercicios, entonces vamos a ver uno de cada uno, para que más o menos ya vean cómo es que se trabaja con estos, los temas que vimos en la lección pasada, de circuitos magnéticos, de pérdidas y demás. Entonces, bueno, el material está en el sitio, para que lo tengan ahí, y obviamente están las soluciones, ¿verdad? Para que las puedan revisar en la casa. Aquí vamos a darle un vistazo general nada más, para que vean cómo la metodología de resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces vean que el primero es sobre núcleos magnéticos. Recuerden que ese fue el primero de los temas que vimos la vez pasada, núcleos magnéticos, ¿verdad? Que básicamente un circuito magnético, digamos. Un circuito magnético casi siempre está conformado por una bobina de cable y un núcleo de hierro, ¿verdad? En este caso, este circuito tiene un entrehierro también, que el entrehierro habíamos dicho que era el espacio, cuando hay un espacio de aire en el núcleo, ¿verdad? El núcleo está interrumpido, por decirlo así. Y entonces, bueno, aquí hay varias cosas que se pueden preguntar en un problema de este tipo, pero básicamente esto es como un circuito eléctrico en donde uno pues quiere averiguar, por ejemplo, el flujo magnético, quiere saber qué bobina necesita para provocar un flujo magnético determinado, porque al fin y al cabo, como lo vamos a ver después, esta es la base de los transformadores, los famosos transformadores. Este es como el principio teórico con el que funcionan, digamos en el que se basan. Entonces, bueno, esto es como una práctica más general, sin aplicación a transformadores, pero básicamente es como la misma teoría. Entonces, como les digo, es como resolver un circuito eléctrico, ya lo vamos a ver. En este caso, por ejemplo, tenemos este circuito con una bobina en el centro, tenemos 3 brazos, uno central y 2 más delgados a los lados, un entrehierro por ahí. Nos dicen que la bobina tiene 800 espiras, ¿verdad? Que ya no hay un número de espiras. El material es acero fundido con un valor de permeabilidad relativa de 1000. Recuerden que la permeabilidad de un material era la facilidad con la que el material permitía el paso del campo magnético, del flujo magnético, ¿verdad? Habíamos dicho que el aire tenía una permeabilidad muy baja, o sea, era muy malo para transmitir campos magnéticos, mientras que el hierro, pues, bueno, los materiales ferromagnéticos tenían una permeabilidad muy alta. En este caso es acero fundido, ahí nos dan su permeabilidad relativa igual a 1000. La vez pasada también habíamos dicho que la permeabilidad relativa, bueno, uno puede obtener la permeabilidad del material a partir de la permeabilidad relativa utilizando la permeabilidad del vacío, ¿verdad? La permeabilidad del material es igual a la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa. Porque al fin y al cabo necesitamos trabajar siempre con la permeabilidad del material, no la relativa. Entonces, en este caso de este problema, que lo que nos están pidiendo es la corriente que pasa por la bobina, esta.
sea, qué corriente debe aplicarse ahí para que en el entrehierro, que es este espacio de aquí, haya un flujo magnético, el phi, de 1 miliweber. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta corriente tiene que pasar por acá? Entonces, en este caso, hay como dos maneras de solucionar este tipo de problemas en función de si nos dan una permeabilidad constante o no. En este caso nos dan una permeabilidad relativa. Entonces quiere decir que la están asumiendo constante. Probablemente están trabajando solo en la zona lineal del material, porque recuerden que los materiales estos tienen una curva de magnetización que no es lineal, pero tenían una parte lineal. Entonces probablemente este material en estas condiciones en las que está trabajando esté en esa parte lineal porque nos dieron una mu constante. Porque si no, deberían habernos dado la curva de magnetización, ¿verdad? Que es la lineal. Entonces, justamente esas son como las dos opciones que pueden darse. Es cuando a uno le dan un mu constante y le dicen que lo asuma constante, entonces, bueno, muy sencillo. O cuando le dan, ya sea la ecuación que relaciona el B con el H, ¿verdad? Que era la curva de magnetización. O también le pueden dar una tabla, no la ecuación, sino una tabla con valores de B y H. Y entonces, a partir de esa tabla, uno puede encontrar, dado un valor, por ejemplo, de H, encontrar un valor de B o viceversa, con la tabla, interpolando en la tabla. ¿Ustedes saben, se acuerdan qué es interpolar? Linealmente, sí, interpolación. Ok. Entonces, bueno, en este caso, entonces, este es el primer caso en donde sí nos dan una permeabilidad constante. ¿Ok? Entonces, como nos dan una permeabilidad constante, es como el caso más sencillo, de hecho. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona. En este caso, cuando me dan una permeabilidad constante, yo puedo encontrar directamente las reluctancias del circuito, estas que se ven acá. Las reluctancias del circuito, habíamos dicho que la reluctancia es como la resistencia, ¿verdad? La oposición, el grado de oposición al flujo magnético, cuya fórmula era longitud entre permeabilidad multiplicado por el área de sección transversal. El S en este caso es el área de sección transversal. Vean que aquí la permeabilidad del material la obtenemos multiplicando la permeabilidad relativa por la del espacio libre, por eso tenemos mu sub R por mu sub 0, porque la fórmula de reluctancia es longitud L, esto que hay arriba es una L, L entre mu por S, digamos, eso está en la teoría que hemos visto. Donde L es la longitud magnética de cada sección. Es decir, cuando hay un cambio, ya sea de superficie, de área de sección transversal S, o cuando hay un cambio de permeabilidad, o cuando hay un cambio en la longitud del segmento, yo tengo que calcular una reluctancia, digamos, separada, independiente, ¿verdad? Para cada segmento en donde haya un cambio de alguna de esas variables, de sección transversal, de permeabilidad, o inclusive de longitud. Entonces, en este caso, vean que aquí en la figura me dan ya ciertos datos. Me dicen que este núcleo central, esta parte de hierro que está acá en el centro, me dan su longitud, 250 milímetros, y me dan su área de sección transversal, 4000 milímetros cuadrados. Ya me los dan, no los tengo que calcular. De la misma manera, ve que aquí me dan para los brazos laterales la longitud, que es esta abajo, 700, y vean que esa longitud va desde aquí, todo esto, hasta aquí. O sea, realmente todo el brazo ya izquierdo, y el derecho es exactamente igual, ¿verdad? Tiene la misma longitud y la misma área de sección transversal. Vean que el área de sección transversal es la mitad que el área del núcleo central. El núcleo central es 4000 y los laterales son 2000. Entonces, bueno, ya tenemos esa información. Además nos dan la información del entrehierro. El entrehierro tiene 1 milímetro de espesor, nada más. Y nos dicen que consideremos un área de 4000 milímetros cuadrados para el entrehierro. En el entrehierro a veces se hacen algunos ajustes porque ahí las líneas de campo como que se curvean un poco, ¿verdad? Porque como es pasivo, entonces se abren. Entonces muchas veces se considera un área efectiva un poquito mayor que el área, por ejemplo, en este caso del núcleo, ¿verdad? De hierro. Aquí como se considera que las líneas de campo se abren, entonces muchas veces se le suma, por ejemplo, a las dimensiones del área, las dimensiones laterales, se le suma la longitud
del entrehierro del espesor. Por ejemplo, en este caso, 1 milímetro. Por ejemplo, si a mí me dijeran que este lado mide, qué sé yo, 3 centímetros y el otro lado también mide 3, el área sería 3 por 3, 6, ¿verdad? Pero si hay un entrehierro, entonces para el entrehierro yo considero 3 centímetros más 1 milímetro por 3 centímetros más 1 milímetro. Eso si no les dicen explícitamente el área a considerar, pero vean que en este caso ya me están diciendo que para el entrehierro considere 4.000, entonces ahí no hago nada más, ¿verdad? Simplemente cojo el área que me dice. No están haciendo ningún tipo de ajuste. Entonces, vean que para la solución, como les dije, entonces empezamos a sacar las reluctancias. Esto va a quedar casi como un circuito eléctrico. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener varias reluctancias diferentes. Vamos a tener una para el brazo izquierdo, ¿verdad? Todo este brazo izquierdo, que tiene una longitud de 700 y tiene un área de 2000. Esa es la que están averiguando, de hecho, acá, ¿verdad? Longitud de 700, todas las medidas en las unidades estándar, ¿verdad? Es en metros, metros cuadrados, y la permeabilidad relativa no me acuerdo qué era. Pero sí, entonces son 700 milímetros, ¿verdad? Entonces se pasa a metros. Aquí, como les dije, es la permeabilidad del material, por lo tanto tenemos que multiplicar la relativa por la del aire para obtener la permeabilidad del material. Y después viene el área de sección transversal, que son 2000, y 2000 por 10 a la menos 6 para expresarla en metros, ¿verdad? En metros cuadrados, todo en metros. Y así obtenemos esa reluctancia lateral y nos da un valor de 1 sobre Henry, es el valor de la reluctancia. Entonces, vean que esa reluctancia del núcleo izquierdo va a ser la misma que la del núcleo derecho. Tienen exactamente las mismas medidas, la misma área y todo. Entonces, esta reluctancia va a ser exactamente la misma que esta. Entonces, ya esas dos las tenemos, ¿ok? Después, usando esa misma fórmula, ¿verdad? Que es longitud dividido entre permeabilidad por el área de sección transversal, ellos aquí directamente obtienen la reluctancia de este núcleo central, para el cual me dan también su longitud y su área. Vean que el mu es el mismo porque sigue siendo hierro, por lo tanto usamos exactamente la misma fórmula, nada más que ahora con esta longitud de 250 y con un área de 4000. Igual todo en metros, y entonces ahí obtenemos este valor que ellos muestran acá. Eso para el núcleo central, ¿verdad? Esta parte del núcleo central. Y después, el entrehierro, como ya hay un cambio en el material, obviamente hay un cambio en el mu, ya no es hierro, ahora es aire, entonces ya el mu de ese entrehierro es el mu del vacío, el mu sub cero, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí también tenemos que volver a calcular otra reluctancia. Como les dije, las reluctancias se calculan. En esta sección, por ejemplo, calculamos una sola para todo este segmento, porque en todo este segmento no hay un cambio ni de material, ni de área de sección transversal. Entonces, por eso podemos calcular una sola acá, igual para el lado derecho. Pero aquí, como el entrehierro cambia la permeabilidad, cambia el material, ya no es hierro, sino que es vacío, tenemos que calcular otra reluctancia separada para el entrehierro, ¿verdad? Es como otra resistencia. Entonces, donde vamos a tomar esta longitud de 1 milímetro, vamos a tomar esta área de 4000 y vamos a tomar una permeabilidad, ahora es la del aire, que es la del vacío, es mu sub cero, ¿verdad? Entonces, usando esta misma fórmula, pero aquí usando nada más mu sub cero, obtenemos esta que es la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tenemos ya calculadas digamos, todas las reluctancias diferentes que va a haber en el circuito. Entonces ya ese circuito lo podríamos dibujar así, en donde vamos a tener la reluctancia lateral de un lado, otra exactamente igual del otro lado, ¿verdad? Y en el núcleo central, vean que hay 3 elementos. La reluctancia del entrehierro, la reluctancia del núcleo de hierro, que están en serie, ¿verdad? Una está después de otra. Y además está la fuente, está la bobina, es como la fuente de tensión, por decirlo así, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz, que es como decir una batería para un circuito magnético, cuya magnitud se encuentra multiplicando n por i, eso ya lo habíamos visto la vez pasada. Y entonces esa se pone en serie también en ese núcleo central, porque ahí es donde está la bobina, ¿verdad? Ven la que está aquí enrollada. Entonces vean que este núcleo central eléctricamente se representa como una fuerza magnetomotriz, que es la bobina, n por i,
y 2 reluctancias en serie, la del núcleo de hierro y la del entrehierro. Entonces aquí tenemos 3 elementos y acá tenemos estos 2. Bueno, ¿qué es lo que hacen aquí? Resulta que, si ustedes ven, de hecho, y recuerdan del primer parcial, aquí este elemento está en paralelo con toda la rama central y a su vez también está en paralelo con la resistencia de la derecha. Tal vez, no sé si esto es algo que les haya quedado claro, pero cuando los elementos están en paralelo, yo no necesariamente tengo que hacer el paralelo entre todos los elementos. Yo puedo hacer el paralelo entre 2, nada más. Si hay 5, puedo escoger 3 y hacer el paralelo de esos y dejar los demás tal y como están. No importa el orden en el que estén, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí, ya que yo conozco que estas dos son iguales, por ejemplo, RU, RL y RL son iguales, aquí yo puedo hacer el paralelo de ellas dos y encontrar el equivalente, que el equivalente va a valer RL medios. Para el paralelo de dos resistencias que son iguales es la mitad de la resistencia. El paralelo se obtiene exactamente igual como si fuera una resistencia, es exactamente lo mismo. Y entonces simplifico esos dos, mientras que en el centro sí lo dejo así, porque vean que en el centro hay 3 cosas, entonces ya ahí está un poco más, no lo puedo simplificar así tan de buenas a primeras como estas otras dos. Pero entonces ya por lo menos así sí me quedó nada más un solo circuito en serie, y un solo circuito en serie pues normalmente es más fácil de solucionar. De hecho, yo podría encontrar aquí una sola resistencia equivalente, que es la serie de estas 3 que están aquí, de estas 3 reluctancias, ¿verdad? Al estar en serie nada más se suma. Entonces yo sumo las 3 y ya tengo una reluctancia equivalente. Entonces me queda un circuito sencillo con una fuente y una resistencia, completamente análogo a un circuito eléctrico. ¿Y eso para qué? Para encontrar al final lo que quiero es la corriente de la bobina, ¿verdad? Entonces, yo aplico la ley de Kirchhoff, de hecho, vean acá, que es la sumatoria de las tensiones, o en este caso de las fuerzas magnetomotrices, que en este caso solo tenemos una, ¿verdad? Nada más, N por I, es igual a I por R, flujo magnético por reluctancia, ¿ok? Entonces vean que el flujo magnético que pasa por esta rama central, recuerden que es el flujo magnético que pasa por aquí, incluyendo el entrehierro, también por eso esa rama central la dejamos quietita, porque vea que el problema lo que me pide es obtener la corriente para generar un flujo magnético de 1 miliweber en el entrehierro. Entonces, ¿qué corriente I ocupo meter en la bobina para que aquí, por este entrehierro, pase 1 miliweber de flujo magnético? Esa es la pregunta, el problema. Entonces yo ya sé que ese flujo, que pasa por el entrehierro, tiene que ser 1, ¿verdad? 1 miliweber, que es este 1 por 10 a la menos 3 que está aquí. Después las reluctancias, como les dije, están en serie, las sumo, 497, 1999, 1392, ¿verdad? Sumo las 3 reluctancias, todas están por 10 a la 4, los saco factor común. Entonces, básicamente lo que estoy aplicando, vean que es ley de Kirchhoff, es eso, es sumatoria de tensiones o fuerzas magnetomotrices, que en este caso están dadas por N por I, y en este caso solo tenemos solo una bobina, igual a la sumatoria de I por R. O en este caso puedo sumar las R's todas y digo entonces sumatoria de N por I igual al flujo I por R. Entonces, como les digo, el flujo lo tengo porque el problema me lo pide, que sea 1. Las reluctancias las tengo, todas esas 3. Y del N por I tengo el N, que era el número de vueltas de la bobina, la tengo, eran 800 vueltas, si no me equivoco. ¿Sí? 800 espiras. Por lo tanto, de aquí simplemente de manera directa puedo despejar esa corriente que me están pidiendo, que me da 0.48 amperios. Entonces, esta es la manera como más sencilla de solucionar este problema cuando me dicen que asuma una permeabilidad constante, que es lo que pasó en este problema, que me la dieron. Si me la dan así constante, es para que la asuma no constante, ¿verdad? Ahora, bueno, no sé, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta ahí? Vean que es súper análogo a los circuitos eléctricos, ¿verdad? O sea, es prácticamente la misma cosa. Es que están a distancia, ¿alguna duda también? Profe, Vean que... perdón, yo tengo una pregunta. Usted dijo que cuando calculaba la reluctancia del entrehierro, solo tiene que tomar en cuenta la permeabilidad del espacio libre, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque lo que tenemos ahí es aire, ¿verdad? Y la permeabilidad del aire es igual a la del vacío.
Entonces serían solo los 4pi por 10 a la menos 7. Exactamente, para encontrar esta reluctancia, lo que se metió aquí fue solo este 4pi por 10 a la menos 7, nada más, Ok, para encontrar este. ok, listo. Gracias, profe. ¿Gustó? Ok, entonces vean en el ejemplo 2, nos dicen, ahora, resuelvan ese mismo problema que acabamos de hacer, pero aquí sí nos dan la curva que relaciona B y H. Recuerden que la relación entre B y H es justamente la permeabilidad del material. La curva de magnetización es una curva donde hay justamente B y H, y por lo que no es lineal esa curva es porque la permeabilidad cambia. Entonces, cuando no es constante, nos dan esta curva, ¿verdad? Básicamente, esta curva, la información que nos da es la misma que nos da la permeabilidad, ¿verdad? Es básicamente la misma información, solo que de manera diferente, y entonces aquí sí ya nos estamos ajustando a condiciones más reales, que es cuando un material magnético, o sea, cuando la curva de magnetización se considera no lineal de un material ferromagnético. Entonces ya nos dan la curva y nos dicen que resolvamos lo mismo, pero ahora usando esta curva para este material. Cada curva es propia de cada material, ¿no? Si nos dan una curva diferente, es un material diferente, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La gran diferencia, digamos, es que ya yo no puedo encontrar la reluctancia de manera directa, porque recuerden que para encontrar la reluctancia, yo ocupaba la permeabilidad. Y como ya la permeabilidad no es constante, entonces, ¿qué permeabilidad voy a poner aquí? Si ya no es constante, ¿verdad? Entonces, ya esta fórmula de reluctancia no se puede usar. Entonces, ya este método de solución no se puede usar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos una variación que habíamos visto en la clase, está en la presentación la vez pasada, y es que la misma ley de Kirchhoff, de hecho, se podía expresar como sumatoria de n por i igual a sumatoria de i por r, o también sumatoria de n por i igual a sumatoria de h por l. Se puede demostrar de dónde viene, etcétera, pero al final sale lo mismo. Entonces, en este caso, lo que se usa es esa otra, que es sumatoria de n por i igual a sumatoria de h por l, donde h es la intensidad magnética esta que conocemos, ¿verdad? Esta que está en esta curva. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de encontrar es el h para poder usar esa versión, digamos, de la ley de tensiones de Kirchhoff, la versión que utiliza el h por l, para poder solucionar el problema. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, veanlo acá. Primero que todo, aquí recuerden que el problema nos decía que por el centro tenía que pasar un flujo de 1 miliweber, que por acá. Si lo vemos por simetría, como los dos lados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho son exactamente iguales, es de esperar que las reluctancias sean iguales, y por ende es de esperar que el flujo magnético se reparta igual por los dos lados, ¿verdad? Entonces, la misma cantidad se va para un lado, la misma para el otro. Por lo tanto, por cada uno de estos lados va a fluir la mitad del flujo que viene por el centro. Por el centro viene un flujo de 1 miliweber, y entonces por acá se viene la mitad, medio miliweber, y por acá la otra mitad, medio. Eso porque las reluctancias son iguales. Obviamente, si las reluctancias no fueran iguales, pues no, ¿verdad? Se va a repartir proporcional a la reluctancia. Entre más reluctancia, menos flujo, ¿verdad? Entre menos reluctancia, más flujo. En este caso es simétrico, entonces se va a repartir mitad y mitad. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen por acá. Entonces ya conozco, digamos, que los flujos que van por los dos lados. ¿Y para qué quiero encontrar el flujo que va por esos dos lados? Bueno, porque recuerden, vean que necesitamos usar esta curva para averiguar el H, para poder usar esa versión de la ley de tensiones de Kirchhoff que nos dice sumatoria de las fuerzas magnetomotrices N por I igual a sumatoria de H por L. Entonces tenemos que llegar a H. Para llegar a H con esta curva necesitamos el B, ¿verdad? Y para llegar al B con el flujo lo podemos hacer. Recuerden que el flujo phi es como la corriente, la intensidad, y el B era la densidad de flujo, ¿verdad? Entonces, digamos, este flujo phi, si lo dividimos entre el área de sección transversal, nos da la densidad de flujo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos. En esos dos ramales laterales dividimos el flujo
que como les dije, por simetría sabemos que valen la mitad del flujo que va por el núcleo central, que es 1 miliweber, entonces por los lados va medio miliweber, ¿verdad? Y entonces teniendo ese flujo, yo puedo dividir por el área de sección transversal y obtener la densidad de flujo, ¿verdad? Esa densidad de flujo que se expresa en teslas. Entonces ya tengo la densidad de flujo para los dos laterales, para este lateral y para este lateral. Con esa densidad de flujo, me puedo ir a la curva de magnetización y entonces despejar el H respectivo de esa curva de magnetización. Aquí lo que tengo que hacer es, bueno, pasar el denominador a multiplicar para allá, hacer la suma de los factores que tienen el H y despejar el H. No tiene nada de complicado, digamos. O sea, lo que importa es llegar a tener el B para meterlo en esta ecuación y poder despejar el H. Entonces ya tengo el H de los laterales de estos dos. Ya ahí por ese lado estoy bien. Ahora nada más me falta averiguar el H del núcleo central, ¿verdad? Aplicar más o menos el mismo procedimiento del núcleo central. Bueno, resulta que como el núcleo central tiene el doble de flujo, pero también tiene el doble de área de sección transversal, vean que el área del núcleo central son 4000, mientras que las de los laterales son 2000, y el flujo central, como dijimos, es el doble del flujo que pasa por estos dos laterales. Pues entonces al final el H nos va a dar igual, ¿verdad? De hecho el B nos va a dar igual, porque vamos a tener 2 veces el phi, pero vamos a tener 2 veces el área de sección transversal. Se cancelan y entonces la densidad de flujo nos da exactamente igual. Y como la densidad de flujo nos da exactamente igual, el H, la intensidad magnética, nos da exactamente igual también para el núcleo central. Entonces el H nos da igual al núcleo central. ¿Ok? Para el núcleo central, la parte del hierro, eso sí, ¿verdad? Porque esta ecuación nos describe la parte de hierro, ¿verdad? No nos describe el entrehierro porque el entrehierro es el aire, es el vacío. Entonces, en el núcleo central, la parte de hierro, usamos la misma ecuación y nos da este mismo H. Pero ahora, ¿qué pasa en el entrehierro? En el entrehierro ya no puedo usar esta curva, porque esta curva es para el hierro fundido. El entrehierro sigue siendo, lo que sigue habiendo ahí es aire, vacío. La permeabilidad ahí sigue siendo mu sub 0. Ahí sí no hay quite. O sea, en el vacío, en el aire, permeabilidad mu sub 0, la relación siempre es lineal. Siempre podemos usar la ecuación de que B es igual a mu sub 0 por H. Siempre es lineal. Recuerden ahí lo que hemos visto en la clase, que en el vacío la magnetización es una línea recta completamente. Entonces, en el vacío, tenemos que recalcular el H para el entrehierro, porque ya no va a ser el mismo, no va a ser este mismo que acabamos de calcular aquí para la parte de hierro. Para ese caso, lo que sí se va a mantener en este problema, y es lo que tienen que entender, es, digamos, que la densidad de líneas de flujo. Recuerden que aquí, pues al final viene un flujo magnético, que son como una cierta cantidad de líneas de campo, ¿verdad? Que están fluyendo. Y esas líneas de campo, pues generan una cierta densidad porque están contenidas en un área de sección transversal, ¿verdad? De este núcleo. Por lo tanto, van a generar una densidad, una cierta densidad, que es cantidad de líneas entre el área. Y esas líneas obviamente pasan por el entrehierro también. Puede ser que se desvían un poquito aquí, se curvean, pero esa misma cantidad de líneas, o sea, esa misma densidad prácticamente, especialmente porque estamos considerando como área transversal del entrehierro la misma que el área del núcleo central, estamos considerando la misma. Entonces las líneas pasan, y como las líneas pasan y me están diciendo que el área en el entrehierro la considere igual que en el núcleo central, la densidad de esa cantidad de líneas, o sea, el B va a ser el mismo en el entrehierro, eso sí. La cantidad de líneas que pasan por el núcleo, por este núcleo de hierro, igual van a pasar por el entrehierro, eso no va a cambiar. Entonces, ahora la densidad cambiaría si yo aquí el problema nos hubiera dicho que para el entrehierro consideráramos un área diferente, por ejemplo. Pues en ese caso habría que recalcular la densidad en el entrehierro, pero en este caso es la misma porque el área es la misma. Entonces, ese B sí se mantiene en el entrehierro, que es el que habíamos calculado antes, ¿verdad? El 0.25 teslas. Entonces, ahora lo único que cambia es el H,
¿Por qué? Porque la manera de encontrar H a partir de este B en el vacío es con esta simple relación lineal, ¿verdad? Como les dije, es B igual a mu sub 0 por H, ¿ok? Entonces, el H lo despejo de acá, divido ese B entre el mu sub 0, y como el mu sub 0, que es la permeabilidad del aire, es muy pequeñita, vean que el H me da mucho más grande que los otros. Este H, o sea, quiere decir que la intensidad magnética que yo tengo que provocar para generar la misma densidad de líneas de flujo a través de un entrehierro de aire es mucho mayor, ¿verdad? Para lograr tener la misma densidad, tengo que meter mucho más energía. ¿Por qué? Porque la permeabilidad es mucho más baja. Hay mucho más resistencia al paso de la corriente. Entonces, eso aumenta mucho la intensidad magnética esta con respecto a las otras. Vean que esta es por 10 a la menos 5 y las otras son 160. Entonces, bueno, teniendo ya eso, ya tengo todos los H's de todos los segmentos diferentes. Entonces puedo aplicar la ley de Kirchhoff, como les dije, en donde dice que la sumatoria de N por I, en este caso solo tengo una bobina, va a ser igual a H por L. Este H es el lateral que sabíamos que medía justamente 700 milímetros de longitud, este núcleo lateral, y el otro también. Entonces vean que lo hago así por partes. Digo H por L, lateral izquierdo. Bueno, aquí lo que sí es que aquí cuando uno resuelve de esta manera, escoge solo una malla. Vean que aquí ellos escogieron la malla, esta malla izquierda, pudimos haber escogido la derecha sin ningún problema, lo mismo, pero sí se escoge solo una, ¿verdad? O sea, es la ley de tensiones de Kirchhoff, entonces al fin y al cabo se hace alrededor de una malla, ¿verdad? No se les olvide, tienen que escoger una malla para hacer la suma. Entonces en este caso escogieron la malla izquierda, entonces tenemos, ok, reluctancia de esto, reluctancia del entrehierro y reluctancia de la parte del núcleo central. Eso fue lo que hicieron acá. Entonces, reluctancia sumatoria de N por I igual a H por L de la parte izquierda, ¿verdad? De todo esto, más el H por L del núcleo central, que es de hierro, ¿verdad? Todavía, o sea, de esta parte de acá, de esta parte de acá, que es esta de acá, más H por L del entrehierro. El entrehierro mide 1 milímetro, 1 por 10 a la menos 3, y este es el H que hemos encontrado para el entrehierro. Entonces, dan que separo igual las HL, las hago por segmentos. Donde hay una variación de L, una variación de H, entonces los separo, que fue lo que hicimos aquí. El N sigue siendo 800 vueltas y la corriente entonces la despejo simplemente directamente de acá. Entonces la corriente acá nos dio, ¿cuándo nos había dado la vez pasada? Punto 48. Ok, nos dio el parecido pero menor. Ok. Entonces, vean que esta es la otra, digamos, manera de solucionar un problema de estos cuando nos dan ya sea una curva como estas o una tabla. Nos pueden dar una tabla que relaciona B y H y es prácticamente lo mismo. Es para obtener el H a partir del B. Y vean que el B, que es una densidad, la obtengo a partir del flujo, ¿verdad? El flujo dividido entre el área de sección transversal. Entonces, en general, este tipo de problemas se resuelven de alguna de esas dos maneras, ¿verdad? ¿Alguna duda antes de pasar al problema que tiene que ver con pérdidas? Profe, yo tengo una duda. No sé si me Ujú. escucha. En el primer problema, esos valores de área transversal son, esa coma es un separador de miles, no un separador decimal. Vamos a ver. Sí, exacto. El punto es un punto. Aquí, Ok, por ejemplo, vean que es un separador de miles, ¿sí? Son 4000 milímetros cuadrados. perfecto, gracias. Ok. Ese problema y todos los problemas similares como ese que acabamos de ver, ahí estábamos asumiendo corriente continua, ¿verdad? Un circuito en corriente continua. Entonces, la vez pasada habíamos visto que una diferencia que hacía cuando ese mismo circuito lo usábamos con corriente alterna era que aparecían pérdidas. Pérdidas que no aparecían en corriente continua
Porque en corriente continua, como no le dábamos vuelta a la curva de histéresis, no recurríamos a la curva de histéresis, porque la corriente nunca cambiaba de sentido, ¿verdad? Entonces esas pérdidas no existían. En alterna, como cambiamos de sentido, íbamos a recorrer la curva de histéresis, donde habíamos dicho que se producían pérdidas. De hecho, que las pérdidas están representadas por el área dentro de la curva, ¿verdad? Y que, bueno, dependiendo de la frecuencia, la densidad de campo, la densidad de flujo magnético, etc. Entonces, de eso se trata este siguiente problema. Es un problema de pérdidas. Resulta que normalmente esos problemas de pérdidas, en general, esas pérdidas se obtienen experimentalmente. O sea, simplemente se miden. Yo cojo un núcleo transformador y lo mido, le aplico una corriente de una frecuencia determinada, como en este caso, a ciertos hertz. Mido la inducción magnética, eso sí también. La inducción magnética es igual a la densidad, es el B. Se le llama inducción a veces también. Entonces mido ese B y mido también las pérdidas en watts. ¿Verdad? Eso lo puedo medir con un medidor de potencia. Entonces eso fue lo que hicieron aquí en 3 pruebas diferentes y de eso trata este problema. Son 3 pruebas, 2 de las cuales están a 50 Hz y la tercera está a 100 Hz. ¿Okay? Y están los resultados aquí de la inducción, que como les dije la densidad es el B, esta columna, y las pérdidas en el hierro. Las pérdidas medidas en el hierro son las pérdidas totales. O sea, cuando uno mide la potencia activa, eso me va a medir todas las pérdidas que hay. Y entonces muchos de estos problemas lo que tratan es de que le preguntan a uno cómo, de esas pérdidas totales, cuántos son pérdidas por histéresis y cuántos son pérdidas por corrientes de Foucault, que recuerden que eran como las dos componentes que podían tener las pérdidas, ¿verdad? Unas por corrientes de Eddy, las que se generaban, y otras las de la curva de histéresis. Entonces básicamente este problema trata de eso, me dan esas mediciones de esas 3 cosas y me dicen que calcule las pérdidas por histéresis y por corrientes de Foucault en cada uno de estos ensayos. O sea, aquí yo lo que tengo son pérdidas totales. Esta columna, cuarta columna son las pérdidas totales y me piden que para cada ensayo, entonces digo cuánto correspondía a las pérdidas de Foucault y cuánto correspondía a las pérdidas por histéresis. Además que me piden, bueno, encontrar el coeficiente de Steinmetz, que era un coeficiente, si recuerdan las fórmulas que habíamos visto en la teoría eran estas dos, estas que están aquí, que eran las fórmulas para encontrar las pérdidas justamente por histéresis, esta de la izquierda, y de corrientes de Foucault, esta de la derecha, esta de la derecha. Esta de la izquierda, vean que tiene este alfa aquí metido arriba, que es el coeficiente que me piden también encontrar. Entonces, ¿cómo se le entra un problema de estos? Ya que son mediciones, ¿verdad? Esto, como les dije, son pérdidas totales. Si estos son pérdidas totales, claramente entonces, para cada uno de los ensayos, las pérdidas por histéresis más las pérdidas por corrientes de Foucault van a ser igual a esto. Vean que, por ejemplo, para el primero, pH1 más PF1 igual a 2. Es esto. Igual para el segundo, hacemos lo mismo, pH2 más PF2 igual a 4. Y lo mismo para el tercero. Ya ahí tenemos 3 ecuaciones diferentes. Vean que nosotros tenemos, ¿cuántas incógnitas tenemos? O sea, ¿cuántas incógnitas nos están pidiendo resolver en ese problema? No. Está esta también. Hay 7 incógnitas. Entonces yo tengo que sacar 7 ecuaciones para poder solucionar ese problema. Entonces ya aquí saqué 3, ¿verdad? Simplemente sabiendo que estas son las pérdidas totales y por lo tanto la suma de histéresis más Foucault me va a dar esta columna, ¿verdad? Para los 3 ensayos. Y ahí tengo 3, pues entonces me faltan 4. Me faltan 4, entonces ¿de dónde saco esas 4? Bueno, estas son como las definiciones que habíamos visto en clase para pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault. M y N son constantes, entonces creo que en la teoría ahí estaba, que era como la conductividad eléctrica, no sé qué, pero son constantes. Entonces aquí lo que importa, las variables son frecuencia y densidad o inducción B, ¿verdad? Frecuencia y inducción B. Son las mismas variables tanto para histéresis como para Foucault. Entonces aquí aplican como un truquillo matemático, digamos, que es teniendo estas,
hacen una división, digamos, usando estas fórmulas. Hacen una división, por ejemplo, en este caso, entre el ensayo 1 y el ensayo 2, para las pérdidas por histéresis, o sea, usando esta ecuación de aquí. Entonces dividen, hacen pH1 para el ensayo 1. ¿Qué frecuencia tenía? Bueno, para el ensayo 1 tenía 50 y el P valía 1. Entonces meten F, frecuencia 50 y B 1. Y para el ensayo 2 era la misma frecuencia y el B 1.5. ¿Verdad? Entonces misma frecuencia 1.5. Como las frecuencias son iguales y el M es igual, se cancelan. Y entonces lo único que me queda es 1 entre 1.5 a la alfa. Ese 1 y 1.5 es el B, es la densidad, ¿verdad? Entonces lo demás se canceló. Entonces es como el truco que se utiliza aquí para ir proponiendo este nuevo set de ecuaciones, que vea que de aquí sacan 4 ecuaciones nuevas. Y entonces ya con eso podríamos resolver nuestro sistema, pues ya tenemos las 7 ecuaciones que ocupábamos, ¿verdad? Entonces hacen eso entre la prueba 1 y 2 para las pérdidas por histéresis, que es el pH, ¿verdad? Vuelven a hacer para las pérdidas por histéresis la misma relación, pero entre las pruebas 1 y 3. Vean que en la prueba 1 y 3, las frecuencias son distintas. Aquí lo que es igual es el B. El B aquí es 1 y aquí también. Entonces el B se nos cancela y las frecuencias nos dan una relación de 1 o 2, ¿verdad? Y de ahí es de donde sale este 1 medio, ¿verdad? Lo mismo hacen ahora para las pérdidas por Foucault. Para las pérdidas por corrientes de Foucault se usa esta otra ecuación, ¿verdad? El N es una constante. Entonces igual, para las pruebas 1 y 2, las frecuencias son las mismas, entonces las frecuencias se cancelan. Y los B los tenemos. En este caso esta ecuación está elevada al cuadrado, ya no tiene un exponente que también es incógnita, ¿no? Esta sí es al cuadrado. Entonces, esta la podemos solucionar fácilmente, 1 entre 1.5 al cuadrado. Y después igual entre las pruebas 1 y 3, que repito, entre las pruebas 1 y 3, el B es el que se cancela y la frecuencia si nos da una relación de 1 a 2. Y entonces de ahí sacan esta cuarta ecuación. Entonces ya ahí ve que por aquí tenemos 4 ecuaciones y por aquí tenemos 3 ecuaciones que tenemos acá. Ya tenemos las 7 que necesitamos para solucionar el problema. Entonces vean que este problema es más como un juego matemático que el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Nada más lo que es importante sí es entender eso, que en estas mediciones, estas pruebas representan pérdidas totales, por lo tanto la suma de las dos componentes, ¿verdad? Y nada más. Entonces, ahora sí empiezan a usar esas ecuaciones, pues para encontrar las incógnitas. Entonces empiezan, por ejemplo, acá, esta la dejamos de lado porque como en esta ecuación está el alfa, entonces ya es una ecuación que me da 3 incógnitas, entonces por ahora esta la dejan de lado. Usando esta, primera y tercera, nos dice que usan la primera y tercera ecuación A. Entonces, de aquí, de esta segunda, vean que yo puedo relacionar H1 y H3. Es decir, yo de aquí puedo poner H3 en función de H1, que fue lo que pusieron aquí. Esta ecuación segunda, en realidad es esta ecuación de acá. Pero puse H3 y F3. Los puse en función de H1 y F1 para poder resolver, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, utilizando esta ecuación de acá que me relaciona H3 con H1 y esta ecuación de acá que me relaciona F3 con F1, ¿verdad? Entonces, tengo la primera ecuación, que esta sí es esta primera, está de aquí. Y esta tercera, que la puse en función de H1 y F1. Y entonces ya ahí sí puedo despejar el H1 y el F1. Entonces, puedo despejar el H1 y el F1 de este sistema de ecuaciones. Obviamente, utilizando directamente esta y esta, teniendo ya H1 y F1, puedo encontrar H3 y F3, que son los que obtuve aquí. Entonces ya tengo 4 de mis 7 variables solucionadas, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ya tenemos esas 4. Usan las relaciones que nos quedan de aquí. Entonces, esta, por ejemplo, F1, F2,
porque F1 ya lo tengo por aquí, ya lo agrego aquí, ¿verdad? Entonces ya puedo encontrar F2 también usando esta ecuación de aquí. Simplemente, ¿verdad? Directamente, entonces ya tengo F2. Y después, para esta H2, estas sí se vuelven acá, ¿cuál era? Esta. H2F2, ¿verdad? Usan esta ecuación de acá, el PF2 lo acaban de averiguar aquí, es este de acá. Entonces, como ya F2 lo conocen, puede despejar H2 de acá, de esta ecuación de acá, que no lo habían usado. Acuérdense que nada más cuando uno está resolviendo un sistema de ecuaciones como este, no, tiene muchas ecuaciones y muchas incógnitas, no puede usar dos veces la misma ecuación, ¿verdad? Porque si usa dos veces la misma ecuación, no va bien. Entonces, hay que tener claro cuáles ecuaciones ya se usaron para no volverlas a usar, porque si no, no sirve el despeje. Entonces, bueno, después de estas, de tener F2 y H2, ya tenemos 6 incógnitas solucionadas y lo único que queda es el famoso coeficiente alfa. Que entonces para eso se usa esta ecuación que la habíamos dejado de lado, guardada justamente para poder usarla para despejar el alfa. Entonces, usando esta, como ya tengo el H1 y el H2, puedo despejar el coeficiente famoso este que nos piden de acá. Entonces, vean que de hecho, esto es como uno de los problemas tal vez más complejos de pérdidas. Los otros pues, son más simples, pero en general los problemas de pérdidas es eso. No dan mediciones y normalmente mediciones de pérdidas totales, porque tú lo puedes ver como aquí. Y nos dicen, bueno, de las pérdidas totales, ¿cuánto es por histéresis y cuánto por corriente de fuego? No sé si tienen alguna duda hasta ahí en ese problema de pérdidas. ¿Dudas? ¿Consultas? Ok. Entonces ahora vamos con un tercer tipo de problema, como les habíamos mencionado, que es también en circuitos de corriente alterna, cuando alimentamos un circuito magnético con corriente alterna, y era el problema de encontrar los parámetros del circuito equivalente. Recuerdan que habíamos visto que en un circuito magnético como este lo podíamos representar por una resistencia y unas, para ver dónde estaba esto, lo podíamos representar así, ¿verdad? Eso lo podíamos representar por una resistencia, que esta resistencia RFE, que era lo que me modelaba, ¿qué era lo que habíamos dicho que me modelaba? Esta RFE de este circuito. Es la del entrehierro, profe. ¿La de? La del entrehierro. No, aquí no hay entrehierro, aquí es todo sólidos. El entrehierro es cuando hay un espacio de aire. Tiene que ver con hierro, pero no entrehierro. Entonces, No, ¿qué es lo que representa? O sea, sí tiene un poco que ver con eso, pero... Exacto. Esto representa las pérdidas en el núcleo. Esas que acabamos de encontrar ahora, las pérdidas por Foucault, por corrientes de Foucault y por histéresis, son representadas por esta resistencia, ¿verdad? Entonces, esas dos pérdidas que acabamos de encontrar en el problema anterior, esas pérdidas totales, que de hecho las medimos, son representadas por esta resistencia. Mientras que esta inductancia, esta reactancia X mu, lo que nos representa es la reactancia de esta bobina pura, digamos, sin considerar resistencia eléctrica ni nada, simplemente de una bobina ideal, su reactancia X, y la reactancia, habíamos dicho que era ¿qué? La reactancia de una bobina. ¿En qué unidades está la reactancia? Es parecida a la resistencia. Es como decir la resistencia, pero de una bobina, ¿verdad? Que más específicamente es la resistencia al cambio en la corriente, ¿verdad? Cuando hay una corriente alterna, una bobina se resiste a que esa corriente cambie de sentido, pero viene siendo como una resistencia. Entonces, de hecho, se da en ohms también. Entonces, es la resistencia por decirlo así, de una bobina, que más específicamente en realidad es la resistencia al cambio de sentido de una corriente alterna. Es decir, una bobina con una corriente directa no se opone, no se opone a nada. La reactancia no existe, es una corriente directa. La reactancia aparece solo en corriente alterna
porque como les dije, es una medida de la oposición de esa bobina a que esa corriente sea alterna, ¿verdad? Que cambie de sentido. Bueno, entonces es como una resistencia. La resistencia de la bobina, la resistencia esta. Que esta resistencia no es una resistencia eléctrica real, simplemente es un modelo de las pérdidas en el núcleo, que al final eran las pérdidas por los dipolos magnéticos que daban vuelta por fricción y todo eso se modela con esa resistencia, pero no es una resistencia eléctrica. Y entonces habíamos dicho que otro de los problemas típicos es encontrar estos dos valores, de este valor, esta reactancia y esta resistencia, para poder entonces analizar eléctricamente un circuito magnético como este. Entonces ya teniéndolo así, yo lo puedo analizar eléctricamente, ¿verdad? Con todas las leyes de análisis de circuitos que conocemos. Entonces esa era la gracia de encontrar esos dos parámetros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo se pueden encontrar esos parámetros. Entonces vean en este problema nos dan ese mismo circuito, un circuito muy sencillo, ¿verdad? Es lo más básico que se puede encontrar, que es una bobina y un núcleo sin entrehierro ni nada, un núcleo sólido, ¿verdad? Y por aquí no, lo que nos piden de ese problema es, vamos a ver qué nos piden. Ah, bueno, esos dos, aquí están las preguntas. Encontrar, bueno, el RFE y el Xμ, como les dije. Además de eso, nos piden encontrar las corrientes que pasan por RFE y X sub mu, ¿verdad? Que son IFE, E y mu. Y recuerden que I de excitación es la corriente como total que llega. Hasta aquí. ¿Verdad? I de excitación, vean que es esta corriente que viene por acá. Y después aquí se divide en dos. Una es IFE y otra es I sub mu, ¿verdad? Entonces me piden que averigüe esas tres corrientes también. Nada más, recordemos lo que habíamos dicho, que esas corrientes son fasores. Entonces la suma no es una suma algebraica, porque son fasores. Cada una de esas tiene un ángulo. Entonces esas tres corrientes, de hecho, habíamos visto que forman este triángulo, ¿verdad? Donde IFE, que es la que pasa por la resistencia, es la parte activa o real, y sub mu es la parte, la corriente que pasa por el inductor, que es la parte reactiva o imaginaria, y de excitación, pues es la suma fasorial de las dos, ¿verdad? Es la hipotenusa del triángulo. Entonces nos piden que averigüemos esas tres cosas. Además, ese triángulo forma este ángulo que está aquí, ¿verdad? El famoso ángulo phi, cuyo coseno llamamos ¿cómo? El coseno de este ángulo. ¿Cómo lo llamamos? El factor de potencia. Factor de potencia, muy bien. Es el coseno de este ángulo, no el ángulo, el coseno de ese ángulo es el factor de potencia. Es este, coseno de phi. Entonces, por eso nos interesa encontrar estas corrientes para poder encontrar el factor de potencia, porque ya habíamos inclusive para el primer parcial, pues visto la importancia de poder saber e inclusive corregir el factor de potencia, porque eso es algo que finalmente lo cobran en las industrias. Entonces, especialmente para los que estudian industrial, es bueno que entiendan, sepan corregirlo y sepan la importancia del factor de potencia. Entonces, bueno, por eso nos lo piden también el famoso factor de potencia. Nos piden las tres corrientes, RFE, X sub mu y el, bueno, sí, el ángulo de desfase, el phi. Además, no nada más, nos dan datos, nos dicen que la frecuencia de la tensión aplicada a esa bobina es 50 Hz y nos dicen que las pérdidas totales en el hierro con esa tensión aplicada de 50 Hz son de 20 watts. Entonces me están dando las pérdidas totales también. Entonces es importante para poder solucionar el problema. Además de eso, antes ya me han dado otras informaciones y era que la longitud, o sea, la trayectoria magnética media o longitud magnética media de este núcleo, del dibujo, o sea, todo esto es de 50 centímetros. La sección transversal de ese núcleo es de 10 centímetros cuadrados, muy importante. El número de espiras de la bobina es de 300, la bobina tiene 300 espiras, y la tensión eficaz aplicada es de 150 entre raíz de 2. Me están diciendo cuánto vale la tensión RMS ya. ¿Verdad? Que 150 entre raíz de 2. ¿Sí? Sí, son las vueltas. Bueno, me dicen que desprecia la resistencia eléctrica de la bobina. Esa sí la desprecio.
y me dan la curva de magnetización del material, esta curva, ¿ok? Del material del hierro, ¿verdad? Este material del núcleo. Entonces vamos a ver cómo se come eso y cómo se empiezan a despejar las cosas. En realidad es bastante sencillo. Hay una fórmula que habíamos visto en la clase también la vez pasada y era, si era en esta o esta de acá. Esta la agregué tarde, tal vez volví a subir la presentación con esta. Pero era en este slide que habíamos dicho que de la ley de Faraday, que es esta, podíamos deducir esta ecuación. Si pasábamos este de t para allá y entonces integrábamos y entonces podemos encontrar al final, encontrábamos la fórmula de la tensión y podemos encontrar la fórmula del flujo, digamos. Profe, Aquí la tensión. perdón. ¿Perdón? Es que creo que está compartiendo, no sé qué está compartiendo, la verdad. No. No, De estamos viendo esto. como las pestañas de Google. Ah, ¿en serio? Sí. Vamos a ver. Qué raro. Ahora sí. Sí, gracias. Okay. Bueno, esta fórmula que viene de acá, de esta deducción que salió de aquí, después llegamos a V, integramos V, obtuvimos el flujo. Bueno, también para el primer parcial habíamos dicho que cuando tenemos una onda alterna como esta, ya sea senoidal o cosenoidal, independientemente una onda alterna, el término que multiplica al seno o al coseno era el voltaje máximo, el voltaje pico, ¿recuerdan? Entonces, aquí todo esto representa, en este caso, el flujo máximo, porque es lo que está multiplicando al coseno. Entonces, de ahí sale este phi m, ¿verdad? Básicamente, si le pongo valores a esto, el omega era la frecuencia angular, que era el 2 pi f, y la frecuencia son 50, bla, bla. Bueno, aquí la frecuencia la dan como variable, pero la cosa es que de este raíz de 2, ese 2 pi, sacan este valor de 4.44, dejan nada más la frecuencia como variable, el número de espiras, ¿verdad? Bueno, esto es a la menos 1 sobre eso. Esto es el flujo máximo, es este término, digamos, de todo esto que está aquí. Es el phi m. Ese phi m es esto, es lo que utilizan entonces aquí, pues para que sepan de dónde salió. Bueno, sí, ya entiendo por qué. No, este es bar. Ahí están viendo los ejercicios resueltos, sí, los que están a distancia. Estamos viendo la presentación, profe. Ajá. ¿Qué dijo? La presentación. Ah, está viendo la presentación. Bueno, entonces vamos. Así. Entonces, aquí, vean que ellos usaron esa fórmula, la fórmula del flujo máximo. Flujo máximo. ¿Por qué? La tensión, que es la tensión RMS, siempre la que utilizo es la RMS, que me la dieron aquí, la tensión eficaz, 150 entre raíz de 2. Si la tensión eficaz es 150 entre raíz de 2, quiere decir que la tensión pico vale ¿cuánto? Porque la eficaz era la pico entre raíz de 2, efectivamente. Bueno, entonces teniendo aplicando esta fórmula, porque tengo la tensión eficaz, tengo la frecuencia que me dijeron que era 50 Hz, tengo el número de vueltas de la bobina que me dijeron que era 300, entonces tengo el flujo máximo, el flujo magnético máximo que va a pasar por aquí, por este circuito. Bueno, ¿y de qué nos sirve ese flujo máximo? Entonces, si tengo el flujo máximo y tengo el área de sección transversal, que la tengo, ¿verdad? Porque me la dieron y es constante, puedo encontrar la densidad de flujo máxima también. Con la densidad de flujo máxima y con esta ecuación, puedo encontrar el H, la intensidad magnética máxima también. Y entonces, despejando de aquí, eso fue lo que hicieron. Encontraron el H máximo, este. Ahora, sabiendo
que el valor en general, el valor RMS de cualquier señal senoidal es el valor máximo entre raíz de 2, entonces aquí encontraron el HRMS como el H máximo entre raíz de 2. ¿Y por qué? Porque dijimos que en corriente alterna, para todo lo que son cálculos, usamos el valor RMS porque es como el equivalente de C, ¿verdad? Es el equivalente como si tuviéramos una señal de C, que es lo que entonces podemos usar para hacer cálculos y todo cuando tenemos una señal que, pues, que varía en el tiempo. El promedio ahí, digamos, es ese RMS, que es el que siempre usamos. Entonces, hasta aquí va claro. Vean que muy sencillo, ¿verdad? A partir de este flujo máximo que se sacó con esa ecuación, B máximo, con la ecuación esta, sacamos el H máximo y sabiendo que el valor RMS es el máximo entre raíz de 2, sacamos el HRMS. Entonces ya vamos bastante adelantados. Ahora, ¿qué hacemos? Nuevamente, sin olvidar que es lo que nos piden, ¿verdad? Que son las tres corrientes, el RFE y el X mu. Entonces, bueno, y el ángulo también. Teniendo ese H, volvemos a usar esta expresión que habíamos usado ya en el problema pasado, que dice que N por I es igual a H por L, ¿verdad? Es una forma de expresar la ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso solo hay una, digamos, sumatoria de N por I igual a sumatoria de H por L, pero en este caso solo hay una N por I y solo una H por L porque es un núcleo constante que no cambia de material, no hay entre hierros, no cambia de área de sección transversal, entonces solo un segmento nada más. Entonces queda como una ecuación sencilla, nada más, NI igual a HL, donde tengo N, tengo L, y vean que esta ecuación aquí está dada para la bobina, ¿verdad? El N por I es el N por I de la bobina, ¿verdad? Y entonces el HL pues también está relacionado con la bobina. Por lo tanto, aquí se utilizó para encontrar el I mu, que recuerden que en el modelo del circuito equivalente, la I mu era la corriente que se iba por la bobina, ¿verdad? Estaba la IFE y la I mu. Entonces, como aquí esta ecuación habla de la intensidad magnética generada H, generada por una bobina de N vueltas, por la cual circula una corriente I. Entonces, bueno, la corriente que obtengo aquí es la I mu, que es la que pasa por esa bobina, por la bobina del circuito equivalente. El L lo tengo, el L no tengo, el H lo tengo, puedo despejar el I mu. Entonces, con esto ya tenemos uno de las variables que nos pidieron en el problema. Ahora, ¿cómo hacemos para averiguar las otras? Vean que aquí nos habían dicho también arriba que habían medido las pérdidas en el hierro y que valían 20. Ahí habló. Entonces, pérdidas, recordemos que las pérdidas en el hierro estaban representadas por RFE, por esa resistencia RFE. Las pérdidas en general, la fórmula de potencia, digamos, potencia de pérdidas es voltaje por corriente. En este caso, como las pérdidas están representadas por esa resistencia, entonces el voltaje por la corriente que pasa por esa resistencia RFE, porque es la que me representa las pérdidas, ¿no? Entonces el voltaje es el voltaje RMS, si no cambia, 150 entre raíz de 2. Y la corriente es la corriente IFE que pasa por la resistencia RFE, que es la que modela las pérdidas. Y esas pérdidas, ¿cuánto dieron? Habían medido que valían 20. Esta parte central de la ecuación, de hecho, no se ocupa en este primer paso. O sea, en este primer paso la que se necesita es esta igual a 20. ¿Okay? Y entonces de aquí directamente se despeja IFL. ¿Verdad? Entonces vean qué sencillo. Vean qué sencillo simplemente entendiendo que esta anterior es NI, es una bobina, número de vueltas y corriente de una bobina. Por lo tanto, con esta fórmula igual a H por L, pudieron despejar la corriente que pasa por la bobina. Y con las pérdidas se pudo encontrar la corriente que pasa por la resistencia de pérdidas. Entonces ya tenemos dos. Nos falta la I de excitación, porque recuerden que era un triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la averiguamos? Bueno, justamente al ser un triángulo, puedo usar un rectángulo, puedo usar Pitágoras. Y a puro Pitágoras encuentro la magnitud de la corriente de excitación, así, por Pitágoras. Y bueno, después por trigonometría, teniendo ya la I de excitación, yo sé que el coseno de ese ángulo que andamos buscando, recuerden que era un triángulo, es IFE, que recuerden que IFE era la horizontal del triángulo, dividido entre I de excitación. Esto es un error. No es I mu, es I de excitación. Esto que ven aquí.
porque vean que es trigonometría, ¿verdad? Es cateto adyacente entre hipotenusa, y la hipotenusa es I de excitación, no es I mu, ¿verdad? Entonces esto es I de excitación. Así pueden despejar entonces el coseno de phi. Y despejando el coseno de phi, pueden despejar el phi, que era otra de las cosas que nos preguntaban. Entonces ya solucioné casi que más de la mitad del problema. Ahora lo único que nos falta son los valores de RFE y X sub mu para terminar. Y vean que esto de manera muy sencilla, nuevamente yo puedo hacerlo utilizando la ley de Ohm, voltaje igual a I por R, que la puedo aplicar a la resistencia o la puedo aplicar a la reactancia, porque la reactancia viene siendo una resistencia también, en donde se aplica la ley de Ohm, como ya hemos visto. Entonces, voltaje igual a I por R y voltaje igual a I por X. En este caso, la I es I sub mu, y en este caso, claramente, la I es IFE. Entonces, la tensión la tengo, las corrientes las tengo, ambas. Por lo tanto, el X y el R salen de manera directa. Como les dije, vean que la reactancia tiene unidades de ohm también, es una resistencia. Nada más que es una resistencia. Y así solucionamos y tenemos todos los parámetros ya del circuito equivalente. Estos dos, todas las corrientes y el ángulo del triángulo, el coseno del factor de potencia y todo. ¿Dudas por aquí? ¿Dudas con este problema? Profe, ¿usted puede volver a explicar esa última parte, la X, sub mu? La de la X. Sí, Que vea bueno, hasta aquí sí está entendido, hasta la corriente de excitación, sí está claro. sí, eso sí. Por eso, entonces, una vez que tengo las corrientes, no sé si usted lo vio ahora que lo expliqué, pero esas corrientes en realidad forman un triángulo, en donde digamos aquí en X, esta es IFE, en Y está I sub mu, y en la hipotenusa está la corriente de excitación, ¿verdad? Y aquí es donde está el phi. Aquí está el phi, ¿verdad? Entonces simplemente, para encontrar primero los valores de R y de X, que son resistencias, puedo usar la ley de Ohm para ambos. Nada más que recordemos que, bueno, en este caso yo tenía RFE aquí, por lo tanto la corriente que circula por ahí es IFE, ¿verdad? Es esta de aquí. Entonces aplico la ley de Ohm a esta resistencia, que es voltaje igual a I por R, ¿verdad? Voltaje, que ese sí es el mismo para todas porque están en paralelo. Recuerden que el circuito equivalente está en paralelo. Voltaje igual a I por R y FE, que es la que pasa por esta resistencia, por RFE. Y en X tenemos lo mismo, tenemos una reactancia aquí, tenemos la corriente que pasa por esa reactancia que es I sub mu, es esta de aquí, ¿verdad? Y la reactancia X. Entonces, aún en una reactancia, como es una resistencia, también puedo aplicar la ley de Ohm, ¿verdad? Simplemente que utilizo los valores RMS. Como ya no es un valor constante de C, uso el valor RMS, pero puedo igual aplicar la ley de Ohm, voltaje igual a I por R. En este caso uso la I que circula por la reactancia, que es I sub mu, ¿verdad? Entonces aquí lo que hice fue despejar la R y despejar la X porque el voltaje lo tengo, me lo habían dado desde el inicio, el voltaje RMS. Y las corrientes las acabo de averiguar aquí atrás, ¿verdad? Son las que acabo de averiguar aquí. Y así entonces despejo esos dos valores que me pidieron. Ok, listo, ahora sí, profe, gracias. Con gusto. Profe, una pregunta. Ajá. En la primera fórmula de la solución, que hay un 4,44. ¿Sí? Ese 4,44, ¿de dónde sale? Bueno, ese ya más o menos lo expliqué. Vean, vamos a ponerlo otra vez. Ahí está. Ese sale de aquí. A ver si lo están viendo. Sí, estamos viendo la presentación. Ahí sí se ve. Sí. Ese sale de aquí. Como les dije, habíamos más o menos visto que de esta ley de Faraday, si uno, entonces esto es la ley de Faraday que dice que la tensión inducida es menos número de vueltas entre la variación del flujo magnético. Entonces de aquí, digamos, esto es V, una tensión, pasando esto para acá, y sabiendo que si E era una señal senoidal, por ejemplo, si esta tensión que yo aplico aquí, que esto ustedes no lo ven, yo creo, si la tensión que yo aplico aquí es una señal senoidal, digamos, si este E es una señal senoidal, seno de omega t, por ejemplo,
Yo aquí en esta ecuación meto seno de omega t. Entonces yo puedo pasar este t para allá y puedo integrar y todo para llegar a esta expresión del flujo, ¿verdad? Entonces de esta expresión del flujo, nada más que aquí este desarrollo lo habían hecho al revés, digamos, habían puesto que V era un coseno y entonces el flujo daba con un seno, por eso aquí el flujo está con un seno, es lo mismo, hay un desfase de 90 grados nada más. El punto es que, como habíamos visto para el primer examen, cuando hay una señal senoidal o cosenoidal, el, el, el factor que está multiplicando al seno o al coseno es el valor pico de esa señal, sea lo que sea una tensión, sea una corriente, sea un flujo magnético. Lo que multiplica al coseno es un valor máximo. Entonces, en este caso, todo esto multiplica al coseno. Entonces, todo eso va a ser el phi máximo, ¿verdad? El phi máximo va a ser todo eso. Y todo eso se resume en 4.44 F por N a la menos 1, básicamente, por el voltaje RMS. ¿Por qué? Porque el omega es 2pi por F, ¿verdad? Entonces saca ese 2pi, raíz de 2 entre 2pi, y bueno, después lo demás sí queda la frecuencia, queda el N, queda el VRMS, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí, ¿verdad? En esta forma. Pero básicamente de ahí es de donde sale, o sea, es este factor. Perfecto, gracias. Un gusto. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Anuncio, como les dije nuevamente, por aquello para los que llegaran tarde, la próxima semana va a ser clase asincrónica, vamos a probar. Entonces les subo el material día de clase y para que lo revisen en la semana antes de la próxima clase, obviamente, ¿verdad? Es la idea. Para que estén entonces atentos. Obviamente, entonces no tienen que venir, ¿verdad? Y algo más por aquí, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, si no hay más dudas, comentarios, entonces atentos a la material de la próxima semana y nos veríamos dentro de 15 días aquí para los que quieran. Y no se les olvide jugar con Bart para ver qué puede hacer